Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este nuevo webinar de la salud y bienestar al que hemos llamado Lesiones en el deporte, cómo prevenirlas. Tal y como hemos comentado en ocasiones anteriores, la adopción de unos hábitos adecuados es fundamental para poder disfrutar de una buena calidad de vida. En este caso, la realización de una actividad física regular va a ayudarnos a evitar el sobrepeso y la obesidad, así como realizar una función protectora frente al desarrollo de enfermedades tales como las cardiovasculares, las dislipemias y la diabetes, entre otras. Según la encuesta europea de salud realizada en España en 2020, a nivel nacional un 26,5% de personas desde los 15 años realizaban actividad física regular en su tiempo libre. Este porcentaje es más elevado que el correspondiente a la misma encuesta realizada en 2017, en el que el porcentaje era de 25,9%. Aunque es deseable que estas cifras aumenten más, lo cierto es que cada vez son más las personas que realizan ejercicio de forma habitual, lo cual puede conllevar la posibilidad de lesión. En esta charla nos vamos a centrar en cómo afrontar la práctica deportiva desde un punto de vista preventivo para reducir este riesgo. Hablaremos sobre los diferentes tipos de lesiones deportivas que hay, así como de su frecuencia y gravedad. Veremos qué factores de riesgo son los más importantes, asociados tanto al medio en el que desarrollamos la actividad como al equipamiento que empleamos y nuestras características personales. También analizaremos qué podemos hacer individualmente para realizar deporte de una forma más segura, ya sea minimizando los factores de riesgo o adoptando hábitos saludables, como es el caso de una alimentación adecuada. Finalizaremos aprendiendo a organizar una sesión de ejercicio saludable, eligiendo correctamente el tipo de actividad, cómo realizarla de forma apropiada y qué intensidad y frecuencia son las recomendables. Para explicar y desarrollar todos estos puntos, hoy tenemos con nosotros al doctor Juan José Ramos, doctor en Medicina y especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte, director de la Escuela de Medicina del Deporte de la Universidad Complutense de Madrid y autor de múltiples libros y publicaciones de su especialidad. También ha sido y es colaborador con la Selección Española de Fútbol, equipos profesionales de fútbol y federaciones deportivas. Como en el webinar anterior, para hacerlo más dinámico, vamos a realizar 5 preguntas de respuesta múltiple para que participéis votando. Para poder hacerlo, si estáis en pantalla completa, lo único, recordaros que tenéis que salir de ella para ver el menú de respuestas y clicar la que consideréis que es la correcta. Y sin alargarnos más, damos paso a nuestro experto. Cuando quieras, Juan José. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este webinar y espero que las cosas que comentemos hoy pues sean de gran interés para todos, ¿no? Y no quiero empezar sin dejar de agradecer también a Derlas por la brillante iniciativa, primero por la invitación y luego por la brillante iniciativa de abrir una ventana de comunicación, ¿no?, entre los profesionales sanitarios y la población sobre temas de especial interés. Y sin más, pues vamos a comenzar con nuestro webinar. ¿Y por qué hablar de prevención de lesiones deportivas, no? Sería la primera pregunta que nos hacemos. Evidentemente, ya lo ha comentado mi compañero, los beneficios de la actividad física, del deporte en general, son muy importantes. Todos lo sabemos, beneficios físicos sobre el corazón, el pulmón, el sistema muscular, el sistema esquelético, sobre otros órganos, incluso el cerebro, el riñón. También mejor psicológico, mejoramos la autoestima y mejora a nivel social. No solo puede mejorar la interrelación personal, sino que además disminuye los gastos sanitarios en general, ¿no? Cuando una persona es más saludable, pues menos demanda los servicios públicos y por tanto los gastos sanitarios son menores. Y los beneficios pues son abrumadores en este sentido. Pero también tiene sus riesgos, también hay una cara B, como en todo hay una cara B. Evidentemente en la actividad física la balanza, pues es mayoritariamente el peso a favor de los beneficios, ¿no? Pero también hay una cara B, también hay una serie de riesgos que entrañan la actividad deportiva y nosotros lo que vamos a intentar es minimizar esos riesgos para que la actividad física sea totalmente saludable. Si nosotros queremos de alguna manera prevenir o minimizar esos riesgos que puede tener la actividad física, primero yo creo que habría que conocer un poco cuáles serían esos factores de riesgo, ¿no?, de la actividad física y luego pues saber cuál es el tipo de actividad física más interesante para cada uno de nosotros. Lo primero que se nos plantearía sería qué es una lesión deportiva, ¿no? Pues todo el mundo habla de lesiones deportivas. Pues en realidad no es nada más que lo que todos imaginamos, ¿no? Son los procesos que alteran nuestros tejidos. Un proceso que destruye o puede alterar nuestros tejidos. Eso sería una lesión. Y cuando ese proceso que altera o destruye nuestros tejidos o sufrimos algún tipo de alteración se produce durante la práctica deportiva, pues llamamos lesión deportiva, sin más.
sin más. Es un tipo de alteración de nuestros tejidos, de nuestra función, que se produce durante la práctica deportiva. Claro, durante la práctica deportiva también pueden ocurrir otras cosas, ¿no? También podemos tener enfermedades, obviamente. Quiero decir, por ejemplo, si yo practico el deporte un día de mucho calor, no me hidrato bien, pues me puede dar un golpe de calor o puedo tener una deshidratación o incluso puedo contraer una infección en colaboración en un vestuario o en colaboración con compañeros, etcétera, ¿no? O sea, tiene también riesgos inherentes a la práctica deportiva, pero que no serían propiamente lesión deportiva. En eso lo llamaríamos enfermedad, ¿no? Por tanto, lesión deportiva, toda alteración, destrucción de nuestro tejido que se produce durante la práctica deportiva, y la enfermedad, aquellas otras patologías que pueden estar derivadas de la práctica deportiva, pero no son inherentes a la misma, ¿no? Que serían un poco, también tendríamos nuestra prevención, pero ya no estaría tan encaminado, no sería el asunto de nuestro webinar. Bueno, lo segundo que nos plantea es, ¿pero realmente son frecuentes las lesiones deportivas? ¿Realmente la lesión deportiva tiene riesgo? ¿Realmente el deporte tiene algún riesgo? Pues sí, evidentemente, fijaros que el 40% de las personas que practican deporte tienen por lo menos una lesión en un año, ¿no? Todos ustedes que hacen deporte habitualmente o los que hacemos, pues sí sabemos, ¿no?, que en mayor o menor gravedad, pues al cabo de un año podemos tener algún tipo de percance, algún tipo de lesión deportiva. Por tanto, si es un porcentaje alto, casi alcanza el 50% de todos nosotros, vamos a tener una lesión a lo largo del año. ¿Pero realmente son graves? Pues, hombre, gracias a Dios no son tan graves, ¿no? Se pueden fijar ahí en el siguiente cuadro que de ese 40%, el 40% a su vez, o sea, menos de la mitad, requieren tratamiento médico. Bueno, cuando digo tratamiento médico me refiero a consulta a un profesional sanitario, ¿no? O vamos al fisioterapeuta, vamos al médico, pues aproximadamente la mitad de las veces que nos lesionamos, un poquito menos de la mitad de las veces que nos lesionamos, lo que indica la poca gravedad en principio que puedan tener nuestras lesiones. Y si avanzamos un paso más, todavía más gravedad, pues vemos que solamente el 2% de aquellas lesiones precisan tratamiento quirúrgico, ¿no?, que serían ya las lesiones más graves. Fíjense que además prácticamente el 30%, un tercio de cada lesión, solamente va a tener más de 5 días de recuperación. Vamos a tardar más de 5 días en recuperarnos de esa lesión. Por tanto, ¿qué podríamos resumir? Que evidentemente las lesiones deportivas son muy graves, son muy frecuentes, las lesiones deportivas son muy frecuentes, pero que son poco graves. La gravedad no es lo importante. Pero por aquello no significa que no tengamos que minimizarlo. Evidentemente, aunque tenga una lesión leve, que me puede durar una semana, que me puede durar 10 días, que voy a estar sin realizar práctica deportiva, son 10 días que voy a bajar en mi estado de salud, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que intentar no solo las lesiones de gravedad, sino también las lesiones más banales o más leves, vamos a intentar minimizarlas. Bueno, la segunda cosa que se nos puede plantear también, ¿o qué tipos de lesiones son más frecuentes? Pues claro, hablamos de alteración de la estructura de un tejido, pero ¿qué tejidos? Bueno, pues todos ya podemos también sospechar, de hecho todos nosotros sospechamos cuáles son las lesiones más frecuentes con la práctica deportiva, ¿no? Principalmente las lesiones musculares, las lesiones tendinosas y las lesiones articulares, los ligamentos, los esguinces, que todos decimos, ¿no? Por tanto, nosotros sabemos que ese tipo de lesiones va a afectar más a nuestro sistema músculo-tendinoso principalmente, ¿no? Y o el sistema ligamentoso y en menor medida nuestro sistema óseo, por ejemplo, ¿no? Las fracturas pues son menos frecuentes. ¿Y qué parte lesionamos más? ¿Los miembros superiores, los miembros inferiores? Obviamente, como todos ustedes saben, casi toda la actividad deportiva, algunas no, pero la gran mayoría de las actividades deportivas intervienen en los miembros inferiores. Por tanto, es lógico que el mayor porcentaje de lesiones lo tengamos en los miembros inferiores. Aproximadamente un 60% de las lesiones se supone de los miembros inferiores y aproximadamente un 40% de los miembros superiores. Claro, también depende, ¿no? Pues depende del tipo de actividad física que realizamos. Si nosotros estamos, por ejemplo, hacemos balonmano, pues obviamente habrá también un mayor porcentaje de lesiones en el hombro, por ejemplo, o en el codo, que podamos tener cuando jugamos al fútbol o cuando corremos. E incluso el ciclismo, pues, tiene un mayor porcentaje de tendinopatía, de afectación de los tendones. Una cosa que voy a comentar muy rápidamente es que cuando hable de tendones, hablo de la palabra tendinopatía, ¿no? Está muy aceptado entre nuestra profesión la palabra tendinopatía y no la palabra tendinitis, que es la que vulgarmente todo el mundo opina. Porque en realidad la tendinopatía tiende a cronificarse, tiende a hacerse, bueno, pues tiende a prolongarse más en el tiempo, ¿no? Y por eso
mejor, mientras tendinitis es como un proceso que se interpreta como algo más agudo, ¿no? Pues una amigdalitis, una inflamación de las amígdalas, ¿no? Entonces, el tendón, aunque tenga también ese primer proceso de inflamación, tiende a perpetuarse más, por eso está más admitido la palabra tendinopatía. Por lo tanto, me tienen que perdonar si algunas veces utilizo la palabra tendinopatía, pero es sinónimo de lo que todo el mundo conoce por tendinitis, ¿no? Pues, por ejemplo, habíamos dicho que en el ciclismo pues es mucho más frecuente, por ejemplo, las tendinopatías en la rodilla. Por tanto, hay también, dependiendo del deporte que practiquemos, habrá un tipo de lesión más frecuente que otro, ¿no? Bueno, y vamos a ver qué mecanismos tenemos de lesionarnos. Claro, primero ya sabemos qué entendemos por lesión, que es lo que vamos a entender de minimizar los riesgos. Sabemos más o menos dónde son más frecuentes, ¿no? Por más los músculos, los tendones. Por eso, sobre esas estructuras anatómicas vamos a incidir más si queremos prevenir una lesión, ¿no? Y luego sobre el mecanismo. Bueno, digamos que podemos distinguir dos mecanismos principales de lesiones deportivas. Por un lado, lo que es el mecanismo extrínseco o algo de fuera, directo. Yo monto en bici, me caigo de la bicicleta y me golpeo alguna estructura anatómica, me golpeo un hombro, me golpeo una mano. Eso es un mecanismo directo, directamente, o me choco con un compañero o con un adversario en la práctica deportiva. Eso sería un mecanismo directo de lesión, algo ha afectado mi estructura directamente. Pero en el deporte hay otra serie de mecanismos que son muy frecuentes. Y son muy frecuentes hasta tal punto que todos hemos escuchado, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué lesión tan grave se ha hecho? Y se la ha hecho él solo. Se la ha hecho él solo. Y efectivamente, ¿no? Una gran cantidad de lesiones en el deporte no las realizamos nosotros solos. Son aquellos que llamamos lesiones intrínsecas, lesiones mecanismo interno. ¿Y cuáles son aquellas lesiones? Pues nosotros hemos visto en la televisión un jugador que va corriendo, de pronto se echa mano atrás en el muslo. Eso es una lesión muscular, ha tenido una lesión aguda en un mecanismo intrínseco. Nadie le ha golpeado, simplemente él corriendo. Por eso son lesiones intrínsecas. O bien la sobrecarga. Nosotros estamos en el deporte, repetimos los gestos. Por ejemplo, yo voy corriendo y continuamente estoy dando el mismo impacto sobre más articulaciones. O yo estoy jugando al tenis y muy frecuentemente estoy dando el mismo impacto sobre las articulaciones. Ese también es un mecanismo intrínseco. Pues es un mecanismo intrínseco de sobrecarga, de sobreesfuerzo, de sobresolicitación, etcétera, etcétera. Por tanto, habría un mecanismo directo que algunas veces es poco prevenible, ¿no? Pues si vamos a hablar de prevención, aunque también, por ejemplo, el colocarse un casco montando en bicicleta. Estamos previniendo un mecanismo externo de que si me caigo y me golpeo la cabeza, estamos previniendo la lesión de una manera directa, ¿no? Pero tendremos que incidir también más con lo que es menos previsible, ¿no? Que serían esas lesiones intrínsecas o esas lesiones que nos hacemos nosotros mismos, y sobre eso es también lo que vamos a intentar incidir. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis hasta este punto, donde vamos a hacer la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué tipo de lesiones en general son más frecuentes en el deporte? Hemos estado comentando qué estructuras anatómicas nos lesionamos más. Fracturas, una fractura en un hueso, una lesión muscular, una lesión de ligamentos, un esguince o una infección. Si queréis ir dando alguna respuesta, entonces lo vamos viendo. Bueno, perfecto. Yo creo que no tengo que comentar mal, ¿no? Mayoritariamente todos habéis señalado la B, las lesiones musculares, evidentemente, no todos lo sabemos. Fijaros que había puesto una infección. En infecciones, pues bueno, pues sería una enfermedad, ¿no? Que podía estar relacionada no con el deporte, pero es una enfermedad. Como tipo de lesiones, principalmente, efectivamente, las lesiones musculares, ¿no? ¿Y quién de nosotros que han hecho deporte un día, hasta una lesión banal, ¿no? Porque ya no hablamos de lo que es una rotura de fibras, una rotura muscular. El que yo termino una actividad física y digo, uy, es que me encuentro como cargado, ¿no? Es una expresión que utilizamos mucho los deportistas. Me duele este músculo y, bueno, pues evidentemente es muy frecuente que es lesión banal. Al día siguiente o a los 2 días yo tengo agujetas, ¿no? En el fondo sería un poco lesión muscular y al día siguiente ya puedo reanudar la práctica deportiva, ¿no? Por tanto, esas lesiones leves que son muy frecuentes. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Yo creo que ya estamos sabiendo bastante de lo que son las lesiones en general. Fijaros que digo, o fíjense que digo lesiones musculares por la gran frecuencia que tienen, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Que es precisamente el motivo de la charla. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir la lesión? Bueno, pues a mí primero se me ocurre un gran bloque
que es en rojo, ¿no? Que es el individualizado. Claro, ¿no? Siempre se dice que cada ser humano es único e insustituible, evidentemente, ¿no? Aunque nosotros podamos dar normas generales, cada uno también conoce su cuerpo y en concreto cada persona puede tener su forma de minimizar el riesgo de lesión o sus factores de riesgo inherentes a él. Así es, eso es obvio, ¿no? Por tanto, lo ideal sería establecer prevenciones individualizadas, ¿no? De hecho, bueno, pues mucha gente ahora está muy en boga, entrenadores personales, etcétera, ¿no? Eso es lo más individualizado del mundo. Pero bueno, salvo eso, vamos a hablar de cosas generales. Por un lado, minimizar los factores de riesgo. Sí, pero primero habrá que conocerlos. Vamos a conocer qué factores de riesgo hay generales para tener una lesión deportiva. Y una vez que conozcamos esos factores de riesgo, pues podemos minimizar. La segunda parte va a ser las pautas de ejercicio. ¿Qué pautas de ejercicio son saludables para yo tener menos lesión? Claro, porque aquí podríamos hacer dos distinciones. Lo que vamos a hablar es el hacer ejercicio físico para mejorar nuestra salud. ¿Qué es un ejercicio físico saludable? Para mejorar nuestra salud. Por tanto, poco riesgo de lesión, y que puede ser un ejercicio físico profesional o un ejercicio físico de alta intensidad, que ya entraríamos en otro tema, ¿no? Aunque también podríamos hacer prevención para ese tipo de deporte de más alta competición, ¿no? Pero en principio van a ser normas saludables, generales, para mantener una buena salud. Y finalmente, programas de prevención. Si hemos dicho, fíjense que en una diapositiva anterior habíamos comentado que cada deporte tenía también su factor de riesgo determinado o su tipo de lesión determinada, pues es lógico pensar que ese mismo deporte, ese mismo estamento, tenga sus propios programas de prevención. E incluso a nivel general, fíjense lo que puede ser un programa de prevención. A nivel del ayuntamiento, pues que las instalaciones deportivas sean adecuadas para que el deportista pues pueda hacer el deporte adecuadamente, de una forma saludable, y minimizamos el riesgo de lesión. Si una pista donde se practica deporte está muy cuidada, minimizamos el riesgo de lesión desde un estamento pues social o un estamento nacional, ¿no? Ya eso sería un programa de prevención general para hacer un deporte saludable, ¿no? Eso en un principio ya no dependería tanto de nosotros, ¿no? Eso depende de otros estamentos, y si se preocupan, o en algunos casos si se preocupan, luego veremos, en programas de prevención para esos casos concretos. Bueno, pues vamos a ver entonces los factores de riesgo, ¿no? Yo he dividido entre aquellos que podemos considerar no modificables y aquellos que podemos considerar modificables. Hay factores de riesgo que no son modificables, queramos o no queramos. Por ejemplo, la edad. A ver, con 60 años no tenemos, o me pongo yo, no tengo mi sistema musculoesquelético, tendinoso, etcétera, de cuando tenía 20. Eso es así. Y si yo a mi cuerpo con 60 años le meto las cargas o la intensidad de ejercicio cuando tenía 20, me voy a lesionar, porque mi cuerpo desgraciadamente ya no está preparado. Y eso es algo inherente, eso es un factor no modificable. Otro factor no modificable son las lesiones previas. Hay lesiones que curan, como nos decimos los médicos, ad integrum, ¿no? Que no dejan secuelas. Pero hay otra serie de lesiones que pueden dejar una pequeña secuela. Yo puedo tener un esguince y ese ligamento, de alguna manera, ya no va a cumplir la misma función de cuando no se había lesionado. Hay más fibrosis, se ha formado más cicatriz, etcétera, y por tanto, obviamente, pues eso va a contribuir, o de alguna manera ya no modificable, voy a tener mayor probabilidad de tener una lesión en esa articulación, ¿no? Por tanto, serían factores no modificables. Clásicamente hay mucha gente que enfoca factores no modificables en otros que estoy poniendo ahí, pero que en un momento dado pudieran ser modificables. Fíjense, por ejemplo, las alteraciones estructurales. Claro, yo nazco con una serie de características físicas o de características musculares, etcétera, que me pueden hacer ser más propensión a un tipo de lesiones o no, ¿no? Pero si yo soy capaz de conocerlas, puedo de alguna manera prevenirlas, ¿no? Por tanto, habrá alteraciones estructurales que no tengan solución y que eso ya me predispone por mi individualidad a tener más lesiones, pero hay otros factores que, aunque sí sean inherentes a mí, pueden tener solución y pueden minimizar y pueden realizar ejercicios que compensen esa alteración estructural y pueda minimizar el riesgo de lesión. El nivel deportivo, lógicamente, sería un factor no modificable en determinados deportes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy compitiendo a un alto nivel,
para mi edad y ya no puedo competir a ese nivel, obviamente sería modificable el bajar de nivel. Pero si yo no quiero bajar de nivel porque quiero seguir a ese nivel, pues sería un factor ya, evidentemente, que no se podría modificar. El riesgo de estar haciendo un deporte por encima de mi nivel, ¿no? Las condiciones ambientales. Hay deportes donde no caben las condiciones ambientales. Bueno, pues si yo quiero subir el Himalaya en invierno, quiero subir el Himalaya en invierno. Hay riesgo, obviamente, pero es un riesgo no modificable. ¿Cómo lo podría modificar? Pues en lugar de subir en invierno, subo en verano. Menos riesgo de lesión. Bueno, por tanto, por eso lo pongo un poco en interrogante, ¿no? Puede ser modificable, ¿no? Las horas del día, claro. Si yo salgo a correr a las 2 de la tarde en agosto con un calor impresionante, eso es un factor que puede modificarse. No salgo a correr a las 2 de la tarde. Pero si yo digo, es que resulta que yo trabajo por la mañana, trabajo por la tarde y el único momento en mi vida que tengo para correr son las 2 de la tarde, pues salgo a las 2 de la tarde. Es un factor de riesgo que puedo asumir, pero que en ese sentido no se podría modificar. Bueno, pues eso serían en general, ¿no? Pero luego hay unos factores de riesgo modificables que es a lo que más vamos a incidir y que son muy interesantes porque realmente nos prevendrían la mayor cantidad de lesiones. La superficie donde realizamos la actividad. Antes, hablando de los programas de prevención estatal o de ayuntamientos, etcétera, pues hombre, el tener unas instalaciones adecuadas donde se realiza el deporte, una superficie adecuada, pues claro, cuando yo empecé a jugar a fútbol, que era en campos de tierra con todo así lleno de baches, pues eso era súper lesionable. Si ahora viene un deportista y juega, yo qué sé, en el Bernabéu o en el Wanda, ¿no? Con el césped todo liso, no sé qué, pues hombre, las posibilidades de lesión son mucho menores, obviamente, ¿no? Por tanto, las superficies es un factor absolutamente modificable, ¿no? Y el equipamiento. Claro, vuelvo a repetir el ejemplo, ¿no? Imagínense todos los que tenemos cierta edad, lo que eran las equipaciones hace 30 años. Es que las zapatillas valían para todo. Y ahora yo me voy al Decathlon o me voy a cualquier sitio a comprarme unas zapatillas y es que me dicen, no, si va a jugar al pádel son estas, pero si va a jugar al tenis son estas, si va a jugar al squash son estas. Bueno, pero son todos deportes de raqueta y hay una zapatilla adecuada para cada tipo de deporte. Eso, por supuesto, el utilizar un buen equipamiento es un factor que es modificable, que depende de nosotros y que realmente influye en las lesiones deportivas. Y luego hay una serie de factores que comentó también mi compañero al principio de la charla, en la presentación, que son muy importantes, que nosotros pasaremos por ello, ¿no? Evidentemente no profundizaremos porque obviamente eso daría lugar a 1, 2 o 3 webinars más, ¿no? Pero pasaremos por ello y que son muy importantes, que sería, bueno, pues el mantener un adecuado peso para el deporte que se realiza, una adecuada nutrición, un adecuado tratamiento, una adecuada preparación, un adecuado entrenamiento, etcétera. Porque además muchas de las lesiones que se producen son principalmente por eso, ¿no? No me he preparado para realizar esta actividad física, no he comido lo suficiente para realizar esta actividad física, o no me entreno para realizar esta actividad física, ¿no? Porque cada vez ya estamos más concienciados en ese sentido, pero sí es importante, muchas veces no tenemos en cuenta todas esas normas que son realmente necesarias para que no se produzcan lesiones. Bueno, pues pasando rápidamente, podríamos resumir que estos factores de riesgo, por un lado, dependen del propio deportista, algo que en principio pueda ser modificable o no, pero puede depender del propio deportista, y aquellos factores de riesgo que dependen ya del medio externo, que también podrían ser modificables. Y bueno, he comentado lo de la edad, yo creo que no voy a incidir más, ¿no? Con la edad perdemos masa muscular, perdemos densidad ósea, perdemos nuestra propia capacidad cardiorrespiratoria, perdemos otras cualidades de otros órganos, etcétera, ¿no? Entonces la edad influye. Y luego, en el otro extremo también, ¿no? Los niños, hay lesiones propias de la infancia, hay lesiones que muchas veces, decimos del crecimiento, etcétera, pero que aunque sean producto del crecimiento, sí se desarrollan con la práctica deportiva y que algunas veces, pues bueno, hay que bajar la intensidad de los entrenamientos para minimizar ese riesgo, ¿no? Por tanto, sí es verdad que la edad será un factor que dependerá de alguna manera, aunque sea algunas veces no modificable, del propio deportista. Una cosa muy importante es dependiendo del deporte practicado, ¿no? Cada deporte tiene unas lesiones específicas, como hemos comentado. Cada deporte es adecuado para su edad, cada deporte es adecuado para nuestra capacidad. Una gran cantidad de lesiones se producen por no elegir el deporte adecuado. Obviamente, si yo me gusta este deporte, voy a hacer este deporte. Me parece estupendo. Pero si yo puedo elegir, lo que quiero es tener una buena salud y bueno, pues puedo elegir un deporte, siempre
procuraremos elegir ese deporte y esa intensidad, sobre todo también, vuelvo a repetir lo de la intensidad más adecuada a nuestra edad, a nuestra condición física, etcétera, ¿no? Ocurre muchas veces y nosotros lo vemos continuamente, que muchas veces queremos hacer alguna actividad física para la cual no estamos preparados. A lo mejor estamos preparados mañana, yo no digo que no, o sea, no digo, pero en ese momento no estamos preparados para esa actividad física. Toda actividad física requiere, o toda actividad física que queramos hacer con cierta intensidad requiere una preparación, requiere un entrenamiento. Muchas veces no nos podemos, yo no me puedo poner, bueno, en ningún caso, ¿no? Pero yo no me puedo poner a escalar el Himalaya porque realmente sería una imprudencia, ¿no? Por poner un ejemplo, claro, ¿no? Pues claro, muchas veces cometemos imprudencias y esas imprudencias nos llevan a la lesión. Otra cosa, otro factor también que hay que tener en cuenta a veces es la técnica. Yo creo que también merece la pena, si nos dedicamos a una cierta actividad física, perder un poquito de tiempo en la técnica, ¿no? No sé, si yo quiero tirar a canasta y soy muy bueno y tiro así, y soy muy malo y tiro así, imaginaros para el mismo tiro la cantidad de sobresolicitación que estoy haciendo a las articulaciones. Eso en un plan exagerado. Entonces, el mantener una buena técnica en el ejercicio que nosotros vamos a realizar es importante y merece la pena perder algo de tiempo en aprender esa cierta técnica, ¿no? Si yo me pongo no sé, a correr, pues merecería la pena también aprender un poquito de técnica para que mi choque articular pues sea mucho más fisiológico y entonces sobrecargue menos mis articulaciones. Claro, pongo aquí un ejemplo simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bueno, lo que es el gesto deportivo. ¿Qué es el gesto deportivo? Pues es lo que acabo de comentar, ser capaz de hacer un trabajo motor con el mínimo gasto de energía posible. Una persona que tiene buena técnica gasta menos energía, sobresolicita menos a sus articulaciones, su músculo, etcétera, una persona que hace peor el gesto deportivo, y eso es así, ¿no? Por tanto, sería otra forma también de minimizar el riesgo, ¿no? Y bueno, vuelvo a incidir de lo mismo, si es que casi estamos resumiendo en cosas en lo mismo de importancia, ¿no? El conocimiento de los límites. Si yo tengo experiencia, yo conozco mis límites, sé hasta dónde tengo que llegar. Es muy importante conocer hasta dónde somos capaces de llegar, conocer nuestros límites, y eso sí que va a minimizar mucho el riesgo de lesión. La fatiga, o sea, el ejercicio saludable no tiene por puede producir cansancio, obviamente, ¿no? Y es bueno, pero no tiene por qué ser extenuante, fatigante, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hacemos un ejercicio y estamos muy fatigados, van a caer las lesiones, ¿no? Podemos ver continuamente cuando vemos continuamente en cualquier partido que vamos a ver en la televisión, ¿no? Cuando empiezan las lesiones, pues al final de la actividad física, etcétera, cuando ya el cuerpo empieza a fatigarse, para nosotros mismos igual, ¿no? Puede ocurrir, a veces ocurre, ¿no? Si no hemos hecho un buen calentamiento, que nos lesionemos al principio de la actividad física, pero lo normal es que esa lesión venga cuando ya estamos fatigados, ¿no? Uy, si es que fue al final, ya iba a terminar y fue cuando me pegó el tirón, y ahí fue cuando tal. No, entonces es importante saber conocer los límites, saber cuándo estamos fatigados, decir, estamos fatigados, vamos vuelta a la calma, que ya hemos hecho un entrenamiento saludable. Los antecedentes personales, ¿no? No vamos a incidir más, lesiones previas lo hemos hablado, más la recuperación de las lesiones, obviamente, eso también es muy importante. Nuestro deseo de volver a hacer ejercicio hace que nos recuperemos mal y eso haya recaídas. Y luego, aparte de la recuperación de las lesiones, la recuperación de la fatiga. Quiero decir, si nosotros hemos hecho un esfuerzo, luego hay que descansar. El cuerpo se tiene que preparar para el próximo esfuerzo. Si yo termino de correr, no sé, me he participado en una popular, 10 kilómetros de la popular. Después de la popular resulta que estoy, pues, no sé, jijiji, jajaja, de pie, sin descansar, no sé cuántos, y al día siguiente quiero ir a correr. Pues es posible, no al día siguiente, pero que en los próximos días pues podamos tener una lesión, porque no nos hemos recuperado de esa fatiga. Lo importante es descansar, recuperarnos de la fatiga, una alimentación adecuada, algo saludable, para que ese cuerpo que hemos sometido a un estrés se recupere adecuadamente y de esa manera pueda soportar el siguiente entrenamiento de una manera adecuada, ¿no? Por eso es una cosa que sí tenemos que tener en cuenta y que es muy importante a la hora de minimizarlo. Y luego, bueno, ya hemos comentado, ¿no? Lo que sería una alimentación y una hidratación saludable. Y también especifica cada tipo de esfuerzo, ¿no? Evidentemente, y vamos a pasar un momento a esta pregunta, evidentemente no es lo mismo, luego volveremos para atrás, evidentemente no es lo mismo un deporte de velocidad o una maratón. Evidentemente, como podéis comprender, los deportistas
serían diferentes y el tipo de esfuerzo es diferente, por tanto, las condiciones nutricionales serían diferentes en uno o en otro caso, ¿no? Por tanto, es muy importante que también esa alimentación y esa hidratación sea adecuada al esfuerzo que vamos a realizar. Y, por supuesto, también hablaremos y comentaremos un adecuado calentamiento y vuelta a la calma, ¿no? Y las recomendaciones que os puedo comentar o que podemos comentar sobre qué sería ese calentamiento y esa vuelta a la calma más adecuado para minimizar también el riesgo de lesiones. Bueno, vamos a comentar 4 cosas que también yo creo que son importantes en la hora de prevenir el riesgo de lesiones. Las condiciones climatológicas, hemos comentado algo, bueno, eso no tendría, a veces podían ser modificables y a veces no. El terreno. El terreno, habíamos comentado que era muy importante que el terreno tuviera buenas condiciones, ¿no? Ya había puesto el ejemplo de lo que puede ser un campo de tierra y un campo de tierra. ¿Qué terreno es adecuado para minimizar la sobrecarga articular, para conseguir minimizar ese riesgo de lesiones, ¿no? Lo primero, que el terreno sea lo más regular posible, obviamente, ¿no? Y lo segundo, es preferible utilizar terrenos que absorban de alguna manera los impactos. Los principales terrenos serían, por ejemplo, y que no sean lo suficientemente blandos, obviamente, ¿no? Sea, por ejemplo, la tierra, sería, por ejemplo, el césped, serían terrenos bastante adecuados, ¿no? El cemento, pues sería menos adecuado para correr, por ejemplo, ¿no? Tendríamos mucho más riesgo de lesión, mucho más riesgo de sobrecarga articular, sobrecarga tendinosa en terrenos mucho más duros, ¿no? Y otra cosa también es intentar no cambiar de tipo de terreno, ¿no? Si nosotros hacemos la actividad, por ejemplo, imaginar que salimos a correr. Si salimos a correr sobre tierra, pues intentar que toda nuestra actividad sea sobre el mismo terreno, ¿no? O no salir a correr sobre asfalto y luego meternos en tierra y luego otra vez en asfalto. Ese cambio de terreno, eso sí va a hacer que nuestras articulaciones soporten unas cargas, distintas según el tipo de terreno a la que las sometemos. Y eso sí va a contribuir a que haya mayor riesgo de lesión. Por tanto, me parece importante. He hablado también un poco sobre el vestuario, sobre las instalaciones, y he hablado también sobre la equipación, ¿no? El material adecuado, la ropa adecuada, etc. Bueno, pues aquí vamos a parar un momento y vamos a hacer la segunda pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes factores de riesgo dependen del deportista y pueden ser modificables? Yo creo que lo importante es que sepamos cuáles podemos modificar, ¿no? Aquí tengo la edad, las lesiones previas, el deporte inadecuado para su edad o condición física o las infecciones. Dejamos unos segundos ir respondiendo. Bueno, yo creo que nos está quedando todo claro, ¿no? Aunque luego, como se dice siempre, ¿no? De la teoría a la práctica hay un gran trecho, ¿no? Muchas veces nosotros sabemos muy bien cuál es la prevención de las lesiones y luego a la hora de la verdad, pues lo cumplimos o no lo cumplimos, ¿no? Efectivamente, deporte inadecuado para su edad y condición física. Eso es así. Eso es así. Si yo no puedo pretender levantar cargas a mi edad y por cambiar de deporte, ¿no? Irme al gimnasio y levantarme cargas que levantaba cuando tenía 18 años. Y si lo quiero hacer así, pues voy a tener muchas posibilidades de lesionarme, ¿no? Yo creo que las cosas están bastante claras y efectivamente la edad sería no modificable, las lesiones previas tampoco y las infecciones, bueno, pues sabemos que no es un factor de riesgo de lesión deportiva, sino de enfermedad. Bueno, muy bien, pues ¿qué podemos hacer? Prevenir lesiones, ¿no? Bueno, muchas cosas ya las sabemos, yo creo que muchas cosas ya estamos sabiendo. ¿Qué factores de riesgo hay para la lesión y qué podemos hacer para prevenirlas, ¿no? Pues vamos a ver un pasito más. Planes nutricionales, lo he comentado, ¿no? No quiero tampoco profundizar mucho porque ya lo hemos comentado. Obviamente, el comer saludable. Aquí os pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que se llama el plato saludable de Harvard, que lo podéis encontrar en su página web. Entonces, bueno, pues tenéis que fijaros que del plato, pues aproximadamente más de un cuarto serían vegetales, casi un cuarto serían frutas, otro tercio aproximadamente serían los granos integrales, serían los hidratos de carbono y proteínas a nivel proteínas saludables, pescado, carne, etcétera, ocuparía el otro cuarto. Eso sería una alimentación saludable. Obviamente podemos hablar largamente, pero tampoco sería motivo este webinar y nos alargaríamos mucho lo que puede ser la alimentación saludable, pero todos más o menos tenemos que tener claro cuál sería una dosis saludable y que una alimentación no saludable sí va a ser también un factor de riesgo para una lesión.
Lo he comentado antes, según el tipo de deporte, ¿no? Según el tipo de deporte, nosotros tendremos unas pautas generales de hidratación y nutrición. No es lo mismo esas pautas generales para la velocidad que esas pautas para una maratón, por ejemplo. Bueno, 4 cosas generales. Antes del ejercicio nosotros tenemos que alimentarnos, ¿no? Lógicamente, antes del ejercicio tenemos que tomar un tipo de alimentación saludable, ¿no? Rica en hidratos de carbono, aproximadamente comer 2 horas o 3 antes del ejercicio, ¿no? Sería importante para tener nuestros depósitos llenos para esa combustión que vamos a hacer. Y una cosa importante también sería la hidratación. La hidratación también es una cosa importante para minimizar aquellos riesgos de lesión, ¿no? Lo adecuado sería si vamos a realizar un ejercicio de más de 1 hora de duración, que ya en la hora previa nosotros empecemos a hidratarnos. Incluso se recomienda como medio litro en las 2 horas previas antes del ejercicio. Por tanto, sí es conveniente mantener una buena hidratación, incluso previo al ejercicio. Y luego, posteriormente, pues aproximadamente, pues dependiendo del calor, porque sabéis que cuando hace más calor había que hidratarse más, pues entre 120 o 200 mililitros cada 15 minutos. Por lo menos un vasito de agua cada 15 minutos de ejercicio, etc. Bueno, aquí vamos a parar un momento la pregunta 3 y una cosa que puede surgir entre todos nosotros, ¿no? He quedado para hacer ejercicio con unos amigos una mañana de verano. Con respecto a mi hidratación, señale la respuesta correcta. No necesito beber agua porque no voy a esforzarme mucho. No me voy a hidratar antes de correr, así no me entrarán ganas de orinar después del ejercicio, ¿no? Es una cosa... No, yo no bebo agua porque luego igual me entran ganas de orinar y no puedo seguir corriendo, ¿no? Beberé un par de vasos de agua en la hora previa y me hidrataré durante el ejercicio. Como hace mucho calor, beberé varios litros de agua aunque no tenga sed. Si tenéis unos segundos para responder, obviamente, ¿no? Eso sería una pauta ideal de hidratación, ¿no? Bebo un par de vasos de agua previamente en la hora previa o las 2 horas previas y luego me hidrato adecuadamente en la competición. Pero tampoco es conveniente hidratarse de más, ¿no? Porque se pueden producir problemas hidroelectrolíticos, ¿no? O sea, no beber agua, en mi época decían aguachinarse, ¿no? Que es empezar a beber agua sin que lo estés gastando, sin que estés sudando y sin que sea necesario. Eso también sería perjudicial, ¿no? Por tanto, esas pautas son las más adecuadas. En cuanto al tipo de ejercicio determinado, ¿cuál sería el ejercicio más recomendable? Simplemente os voy a poner, si nosotros hacemos ejercicio de tipo aeróbico, que sería el trotar o el montar en bicicleta, ¿cuál sería el ejercicio más recomendable para la salud, ¿no? Sería aquel que fuera de baja y de moderada intensidad, que aquí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Que como máximo pudiéramos hacer un ejercicio adecuado para la salud que fuera 6 veces lo que nosotros gastamos en reposo. ¿Qué significa esto? Yo en reposo gasto una serie de energía. Pues sería hacer un ejercicio 6 veces más de lo que estoy en reposo. Por encima de eso ya se considera un ejercicio de alta intensidad. A nivel personal, ¿cómo podría ser? Pues que me aumenta la frecuencia cardíaca y la respiración y que yo tengo sensación de que hago un ejercicio duro, pero no extenuante. Aquel ejercicio que me suponga que yo estoy respirando más frecuentemente, mi corazón late más frecuentemente, considero que estoy haciendo ejercicio, que es algo duro, pero no es extenuante, pues esa sería la frecuencia adecuada, ese sería el ritmo adecuado que yo tenía que mantener. Y cada uno el suyo, porque muchas veces, claro, si yo le comento a un paciente, bueno, usted tiene que hacer actividad física, y el paciente, pero ¿cómo voy a correr yo? Si yo me encuentro fatal, si a mí me duelen las articulaciones, obviamente, tiene que hacer el ejercicio que a usted le suponga ese ritmo de intensidad. Quiero decir que si yo noto que estoy haciendo 6 veces más el ejercicio que hago en reposo, yo noto que me aumenta la frecuencia cardíaca, que me aumenta la respiración y que estoy realizando un ejercicio duro solamente andando, pues solamente andando, claro que sí, no tengo por qué correr, porque si corro me estoy aumentando el riesgo de lesión porque me estoy sobreentrenando. Claro, cada uno tiene su intensidad. Muchas veces el error que se comete es que queremos hacer ejercicios de una intensidad para la cual no estamos preparados, vuelvo a decir lo mismo. Por tanto, aquel ejercicio que suponga que aumenta la frecuencia cardíaca, que aumentamos nuestra respiración, pero que consideramos que estamos haciendo ejercicio, pero que no llega a ser extenuante. Por tanto, si una persona esas características la tiene andando, pues andando. Si una persona tiene esas características corriendo a todo correr, pues entonces corre a todo correr. Cada persona volvemos a la individualización para prevención de las lesiones, ¿no? Bueno, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, vamos a hacer antes un momento una pregunta, ¿no? Dice, soy una persona sedentaria y quiero iniciar un programa de actividad física.
¿Cuál sería la actitud correcta para evitar lesionarme? Ejercicio que me suponga un gran esfuerzo. Si no tengo la sensación de haberme esforzado mucho, el ejercicio no vale para nada. Las dos anteriores son correctas o ninguna es correcta. Os dejo unos segunditos. Efectivamente, eso es una cosa que también quiero dejar claro en este webinar, ¿no? El ejercicio que me suponga un gran esfuerzo no es un ejercicio saludable, lo acabamos de aprender, ¿no? Y otro de los tópicos que tenemos en la cabeza es que si no me he esforzado mucho, esto no vale para nada. Sí vale. Y a lo mejor si me esfuerzo mucho, lo que estoy haciendo es aumentar el riesgo de lesiones. Muy bien, perfecto, eso es. En cuanto al ejercicio de fuerza, fijaros, simplemente si yo quiero hacer ejercicio de fuerza, que también es saludable, tendría que hacerlo a una intensidad aproximadamente entre el 50 y el 70% de la carga máxima que yo sea capaz de levantar. No tengo por qué, para que sea un ejercicio de buena fuerza, no tengo por qué levantar lo máximo que yo pueda. Si llego al 50 al 70% de esa carga que soy capaz de levantar, ya estoy haciendo un ejercicio de fuerza adecuado y un fitness adecuado para esta capacidad. Hay muchos tipos de ejercicios de fuerza, lo tenemos los calisténicos, los que utilizamos nuestra propia peso corporal, las mancuernas, las poleas, etcétera, ¿no? Podemos adaptarnos a esa carga a lo que podamos y volvemos a lo mismo. Si es una persona que nunca ha hecho ejercicio de fuerza, pues entonces tendré que empezar por ejercicios donde utilice mi propia masa corporal, ejercicios calisténicos, ejercicios de core. Y si yo soy una persona que quiero hacer más fuerza, pues utilizo las poleas. Que quiero tirar mucho más porque tengo más capacidad, pues utilizo las mancuernas, ¿no? Es decir, que trabajamos la fuerza en todos los sentidos, pero cada uno tiene que trabajar a su intensidad determinada. Bueno, vamos a hacer una pregunta, ya estamos terminando. Rápidamente, dice, voy al gimnasio a realizar una sesión de musculación. ¿Cuál sería la actitud correcta para minimizar el riesgo de lesión? Otra actitud, nosotros nos apuntamos a un gimnasio, intento levantar la mayor carga posible porque así puedo ir mejorando. Al iniciar la sesión, empiezo con cargas más altas y voy bajando la carga en las diferentes series. Comienzo progresivamente haciendo alguna serie de calentamiento a cargas más bajas. Y no es recomendable hacer ejercicio de fuerza, ya que el ejercicio de fuerza, el riesgo de lesión es muy alto. ¿Cuál pensáis? Obviamente, perfecto. Sí hay que hacer un calentamiento. ¿Y el calentamiento, cómo puedo hacer un calentamiento si utilizo las pesas? Pues empiezo progresivamente haciendo alguna serie de pesas a cargas más bajas y luego ya progresivamente acudo a la carga que necesito, ¿no? Es importante también trabajar la flexibilidad, mejorar la flexibilidad articular como parte de un fitness normal. La flexibilidad hay que trabajarla durante varios segundos, no vale hacer repeticiones, sino ni rebotes, sino yo simplemente coger el rango articular que note la molestia, que note que estoy estirando y ahí parar. Y parar unos 30 segundos y repetirlo unas 3 veces. Muy importante que no lo tenemos en cuenta la coordinación y el equilibrio. La coordinación y el equilibrio es un tipo de ejercicio súper importante para minimizar mucho los riesgos de lesiones y lo tendríamos que incorporar a nuestro ejercicio, ¿no? Sería, pues, hacer ejercicios de equilibrio, etcétera, y yo creo que debía ser también incorporable 2 o 3 veces por semana, ¿no? He comentado que había programas de prevención, de estamentos. La FIFA, por ejemplo, tiene un programa de prevención específico para el fútbol. Y simplemente voy a terminar con una diapositiva que yo lo llamo la estrategia del palillo, ¿no? Para cualquier actividad que hagamos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma o más saludable de realizar un ejercicio físico? Pues sería como un palillo, empezar progresivamente, llegar a ese ejercicio y vuelta a la carga progresivamente. No como el Himalaya, no haciendo golpe empezar y golpe bajar. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a hacer ejercicio de carrera, empiezo progresivamente hasta que cojo mi velocidad de carrera y vuelvo a la calma progresivamente. Y luego ya haré los estiramientos. Lo que no me vale es, yo voy corriendo, de pronto me paro y me pongo a estirar. Fijaros qué brusquedad entre el correr y el pararme a estirar. Tiene que ser progresivo. O al revés. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Voy a hacer pesas y de pronto llego al gimnasio y me pongo a levantar la carga que puedo. No. Voy a empezar a hacer una serie de calentamiento y luego ya me voy posteriormente a la carga. Y a la vuelta igual, voy a enfriar y doy tiempo a enfriar a mis articulaciones y a los músculos, ¿no? Por tanto, simplemente quiero terminar diciendo que cada ejercicio tiene que ser adecuado, nuestra intensidad tiene que ser adecuada a nosotros mismos, que eso es lo que nos más va a ayudar a minimizar el riesgo de lesión. Y, por supuesto,
mejor siempre algo que nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Creo que ha sido una charla muy interesante. Nos están llegando muchas preguntas. Voy a empezar formulándote una acerca de un asistente al webinar que dice que suele hacer ejercicio moderado antes del desayuno y si es desaconsejable no haber ingerido nada antes. Sí. Siempre tienes que tener una dosis previa al ejercicio, ¿no? Primero, depende también el tiempo que le dediques a hacer el ejercicio, ¿no? Ejercicios por encima de 30 minutos, ya sí sería conveniente haber repuesto algo de hidrato de carbono, haberte hidratado algo. Si vas a hacer un ejercicio de 10-15 minutos, exactamente no importaría, ¿no? Pero si vas a hacer un ejercicio, por ejemplo, lo que es lo normal, pues yo salgo todos los días 1 hora a correr, yo sí te aconsejaría mínimo te levantaras 1 hora y media antes, tomaras algo, aunque sea poco, aunque no te entre mucho, pues un poquito, puede ser una fruta, puede ser algo de cereales, y luego ya, por ejemplo, aprovechar ese impasse entre que tomas algo de desayuno y empiezas a correr, pues podrías andar o empezar andando y luego ya posteriormente empezar a correr, ¿no? Y darte un pequeño impasse de calentamiento y de luego vuelta a la calma. Yo creo que sí, aunque no te entren ganas o no tengas muchas de comer tan temprano, yo creo que merecería la pena levantarte un poquito antes, va a ser muchísimo más saludable y vas a minimizar mucho el riesgo de lesiones. Aunque no comas mucho, pero sí por lo menos algo que te recargue las pilas, como normalmente se dice, algo que te recargue tus músculos de hidrato de carbono, de glucógeno. Muy bien, creo que queda claro. También otro espectador nos pregunta acerca de si realizar los estiramientos inmediatamente después de acabar el ejercicio o dejar un intervalo de tiempo. Vale, eso es muy importante y es una cosa que está bastante debatida y me gusta la pregunta porque realmente se ha demostrado bastante que los estiramientos no van a prevenir las lesiones deportivas como tal. Lo que sí van a hacer indirectamente es que van a mejorar tu movilidad articular. Lógicamente, si tu movilidad articular es mayor, pues bueno, vas a realizar el ejercicio mucho mejor, menos sobresolicitación sobre tus músculos y por tanto puede que tengas menos lesiones. Vuelvo a lo mismo. Recomendamos ejercicios de flexibilidad, pero no inmediatamente después. Tú tienes que tener una vuelta a la calma. Si tú ese día, incluso dejar la flexibilidad para otro día, no pasa nada. Recomendamos dentro de lo que es un fitness general hacer ejercicios de flexibilidad, de estiramiento, mejorar tu capacidad articular. Y los puedes hacer otro día, no necesariamente el mismo día. No tienen por qué estar relacionados con la práctica. Y si los quieres hacer el mismo día, vuelvo a insistir, vuelta a la calma. Si estás corriendo, vuelta a la calma, trotando más despacio, incluso andando, durante aproximadamente, dependiendo del tiempo que has estado corriendo, si has estado corriendo 1 hora con 5 minutos de vuelta a la calma, eso es suficiente, y una vez ya que has vuelto a la calma, pues ya realizas los estiramientos. No inmediatamente pararte y comenzar los estiramientos. No, yo creo que incluso pudiera llegar a ser hasta contraproducente, ¿no? Por tanto, sí flexibilidad, pero no pero no utilizarla como para minimizar el riesgo de lesión sino como utilizarla como una forma, como una cualidad física más. Es una cualidad física más la flexibilidad. Y si lo hacemos después de esa vuelta a la calma que tenemos. Otra cosa es que nosotros nos dediquemos al ballet, que es un ejercicio de flexibilidad. Si nosotros estamos haciendo un ejercicio propiamente de flexibilidad, la vuelta a la calma de ese ejercicio propiamente de flexibilidad puede ser hacer estiramientos. Pues si nosotros estamos haciendo carrera, estamos haciendo ciclismo, hay que hacer una vuelta a la calma relacionada con lo que hemos hecho, con la carrera del ciclismo, y luego ya, posteriormente, nuestro trabajo de flexibilidad. Otra persona tenía la duda de que acerca de si hacer ejercicio a la última hora del día puede afectar el sueño. Volvemos a lo mismo, depende de la intensidad del ejercicio, sí puede afectar el sueño. Si nosotros hacemos un ejercicio de alta intensidad, al principio podría afectar el sueño, claro, tenemos una liberación de catecolaminas, etcétera, y sí podría afectar un poco. Lo ideal sería hacerlo, que hubiera algo de diferencia entre el hacer ejercicio de intensidad y el sueño.
Por ejemplo, sin embargo, si hacemos un ejercicio de baja intensidad, no. Si yo lo que digo es que diga, mira, voy a trotar un poquito o voy a andar un poquito, muy bien, pues ando un poquito y tranquilamente. Pero si hacemos un ejercicio de alta intensidad que nos suponga algo de estrés, sí va a afectar la calidad del sueño, sí. Evidentemente sí. Muchas veces tenemos también la idea de que decimos, bueno, cuando hago mucho ejercicio estoy muy cansado y entonces me entra más sueño. Cuando hago muy ejercicio durante el día, sí estoy más cansado y me entra sueño. Pero si yo hago ejercicio de alta intensidad inmediatamente antes de dormir, sí puede afectar el sueño. Evidentemente sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Otra duda es la de si las tendinitis crónicas se curan. Perdón, no había escuchado. Sí. Otra pregunta es acerca de si las tendinitis crónicas terminan por curarse o no. Bueno, sería un mundo, ¿no? Las tendinopatías crónicas, de ahí viene su nombre, ¿no? Digamos que hay gente que sostiene que, bueno, no que sostiene, que ya sabemos que es un proceso, ¿no? Pero hay un punto en que sí es reversible ese proceso. Y hay otro punto en que irremediablemente ya el tendón está dañado y podremos conseguir que puedas volver a hacer la actividad física posiblemente sin dolor, pero ese tendón ya se ha tocado. Hay un proceso en el que se produce una primera lesión, una primera inflamación, una pequeña lesión estructural en el tendón y esa primera puede revertir. En más o menos tiempo puede revertir. Pero una vez que ya hemos pasado esa primera fase de revertir y entra en cronicidad, el tendón tiende a fibrosarse, incluso en algunos casos a calcificarse, y entonces ya ese tendón ya está tocado crónicamente. Lo cual no significa que nos impide hacer ejercicio, que es la diferencia. Manejando esa tendinopatía, nosotros podemos conseguir seguir haciendo ejercicio. Podremos, y a lo mejor sin dolor, posiblemente sin dolor. Pero sí es verdad que ese tendón, una vez que ha pasado ese primer paso de inflamación y ha decidido, bueno, ha decidido, el tendón no decide solo, pero bueno, en parte a veces también depende mucho individualmente. Pasar esa fase crónica, eso ya es irreversible. Realmente es irreversible. Pero es irreversible para cualquier circunstancia. Nosotros sabemos que tenemos el tendón tocado, pero no tiene por qué impedirnos hacer actividad física, ¿de acuerdo? Y tiene su manejo determinado. Pero sí es verdad que no vuelve a curarse del todo. La última cuestión, Juan José, es acerca de si el frío o el calor, o sea, ¿qué es lo que más conviene, frío o calor para una sobrecarga muscular? Bueno, habría que etiquetar muy bien la sobrecarga muscular, ¿no? Vamos a ver. El fundamento del frío, en principio, es, pues, bueno, el frío tiene dos fundamentos principales. Uno, analgesia, el frío produce analgesia, yo me pongo hielo y eso me calma el dolor, me duerme. Y lo segundo es que el dolor produce cierre de los vasos, vasoconstricción. No, yo cuando noto frío hay vasoconstricción, cierre de los vasos. Si yo tengo una lesión importante en el que haya habido una rotura interna, se rompe el músculo un poquito y al romperse el músculo un poquito, eso sangra como cualquier vasito. Pequeños microtraumatismos, pequeños capilares sanguíneos sangran. Yo me pongo el hielo y lo cierra. Entonces impide que eso siga sangrando. Por tanto, en las lesiones agudas sí se recomienda poner hielo. ¿Qué ocurriría con una sobrecarga muscular? La sobrecarga muscular ya no sea posiblemente una causa tan estructural. Incluso bueno, se piensa que puede ser más de tipo, más que estructural muscular, que sea de tipo neurológico, de tipo de transmisión del impulso nervioso, de tipo de cansancio neurológico, más que músculo sí, porque yo tengo el músculo sobrecargado y a mí me hacen una ecografía o me hacen una resonancia y el músculo no aparece lesión estructural, ¿no? En ese caso, posiblemente sí pudiera ser más aconsejable el ponerse calor y no el frío. Entonces, yo creo que el frío utilizarlo solamente en aquellos procesos agudos, las primeras 24 horas, etcétera, de una lesión, o incluso para minimizar el riesgo de que eso pueda ir a más. Y el calor, pues posteriormente ya en otro tipo de situaciones donde no haya lesión estructural, pues una contractura muscular, etcétera, sí sería más conveniente el poner el calor, ¿no? O posteriormente también de una lesión, pues aplicar calor, ya pasarse esas 24 horas, porque el calor también al dilatar va a producir una mejor reabsorción de ese edema que se ha formado por la inflamación, ¿no? Entonces, bueno, y hay todos los aparatos de electroterapia están basados en el calor, es decir, que en el fondo es calor a distintas temperaturas y a distinta profundidad del tejido. Por tanto, en lesiones un poquito de más tiempo o que duren o a partir de las 48 horas, pues ya sería más conveniente el calor y frío para las primeras horas.
Muy bien, Juan José. Pues lamentablemente no tenemos tiempo ya para más preguntas. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y creo, bueno, creo y deseo que la exposición que has hecho les sea de utilidad a nuestros espectadores. Si quieres comentar algo para despedirte. Bueno, que la verdad que se me ha hecho muy corto, porque, claro, es que aparte de mi profesión es mi pasión, ¿no? Pues eso me voy a tirar horas contestando preguntas y hablando que me encanta, ¿no? Es una pena que se ha hecho corto. Yo lo único que deseo, primero dar las gracias a todos, por supuesto, muchísimas gracias. Lo único que deseo es que, bueno, por lo menos haya servido para algo o haya servido para recordarnos cosas que a lo mejor muchos de nosotros ya sabemos, ¿no? Pero bueno, basta que nos la recuerden para que la tengamos más en cuenta y que todas estas medidas preventivas también pues intentéis asimilarlas para que las tengáis en cuenta todos los días que vayáis a hacer deporte, ¿no? Y sobre todo pues agradecerte a ti, Fernando, y a todos tus compañeros en general, pues lo bien que me habéis tratado y la brillante idea de celebrar estos seminarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan José, y también a todos vosotros que habéis asistido a la charla. Agradeceros, como siempre, vuestra asistencia y esperamos, como comentábamos antes, que os haya sido de utilidad. Si estáis interesados en cómo preservar y mejorar vuestra salud, os invito también que entréis en nuestra plataforma de la Salud y Bienestar, vía aplicación móvil o web, donde vais a poder encontrar, entre otros servicios, planes para mantener hábitos saludables, como dos que tenemos, uno que es de actividad física y otro de alimentación, en este caso. En estos días vais a recibir un email con un link donde vais a poder volver a ver el webinar en el espacio que hemos llamado Escuela de Salud, en el que podéis visualizar también todas las charlas anteriores que hemos ido realizando y una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer vuestros intereses en futuros contenidos. Además, vais a tener una infografía que os vais a poder descargar sobre actividad física y hábitos sedentarios. Y sin otro particular, os emplazo al siguiente webinar en el que estamos trabajando, que será sobre adolescencia, encuadrado en la iniciativa Escuela de Padres y que versará sobre cómo comprender los cambios psicoemocionales y sociales que se producen en los adolescentes. Así que os emplazamos al próximo webinar, al que ya os comunicaremos próximamente la fecha. Y os deseo una buena tarde a todos.